estar estudiando, como aquí así lo ilustran las cartas de Primera y Segunda de Pedro y de Judas. Y también, si no tienes el libro, tenemos el libro disponible, ya sea a través de nosotros o online, si así lo desea adquirir. Hoy esta unidad es la primera parte que titulo La Pueblo de Esperanza. Pueblo de Esperanza, pueblo renacido. Vamos a ver por qué también se puede referir como un pueblo renacido, de las características que tiene. Una de las cosas que tiene estas cartas del Nuevo Testamento, hallamos cartas de parte de líderes, especialmente líderes primitivos, dirigidos a las necesidades de las congregaciones. Hubo otros líderes, que estamos incluyendo aquí Judas y el apóstol Pedro, aparte del apóstol Pablo, que la mayoría de sus cartas son las que tenemos en el Nuevo Testamento, que también escribieron a las iglesias, dirigiéndose también a sus necesidades. Así que veremos que las necesidades de las congregaciones no fueron diferentes a las nuestras, que a pesar, una de las cosas que siempre estipula, y es que los tiempos cambian, pero el ser humano es el mismo. Sus necesidades, sus inquietudes, son diferentes tiempos, son diferentes ambientes, pero la necesidad del ser humano es el mismo, y por eso que las necesidades que contienen estas cartas, estas inquietudes, también aplica a las congregaciones de hoy. Se ha comentado que la primera carta de Pedro, que quizás originalmente fueron dos cartas. ¿Por qué? Porque la primera parte, por lo menos hasta de 1 Pedro 1 hasta 4.11, específicamente en 4.11 hay una doxología y también un cambio de tema. Vamos a ver dos cosas, aunque originalmente podrían haber sido dos cartas, pero también en su estructura vamos a ver el interés que tiene el apóstol Pedro, número uno, en cuanto a como si fuera dirigido una carta dirigida como que recién convertidos, como si fuera un sermón bautismal. ¿Okay? En la segunda parte vamos a ver que está dirigido más a la iglesia en persecución. Así que por eso es que por los temas que claramente contienen dos temas que claramente están demarcados, por eso que algunos han comentado que uno es un sermón para nuevos convertidos hasta 1 Pedro 4.11, y la segunda carta pastoral de en adelante es para los que están padeciendo persecución, lo cual no es diferente, porque en las clases del nuevo bautismo, aparte de explicar el nuevo bautismo, también se le habla, pasando por pruebas, ejerciendo tu ministerio, o sea, todas estas cosas, que en sí es una buena carta aún para recién convertido, de que mira, está la primera parte, esto fue lo que sucedió, esto fue lo que experimentaste en Jesús, y esto prepararte para las persecuciones que puedas experimentar en tu caminar, para que no te descarrilen del llamamiento que Dios ha hecho a tu vida a través de los tiempos, específicamente a través de las persecuciones. Está escrita a las iglesias en Asia Menor, hoy día mismo, y la ocasión, aparentemente los oyentes, dos cosas: número uno, nuevos convertidos, o número dos, también persecución, en la segunda parte de la carta a 1 Pedro. Está escrita en particular a gentiles. ¿Por qué? Hay tres referencias que habla que no se acomoda al trasfondo judío, a pesar de que habían judíos convertidos, porque eso fue la primera región que el apóstol Pablo fue su viaje misionero. Pero hay primer ejemplo, en 1 Pedro 1.18 le refiere como rescatados de la vana manera de vivir. ¿Okay? Eso no se puede necesariamente hablar del judío piadoso que no conoce a Cristo, que fue rescatado de la vana manera de vivir. ¿Okay? También en 1 Pedro 2.10 le refiere al que no era pueblo, ahora sois pueblo. ¿Okay? Lo cual es imposible, eso menos todavía se puede referir a un judío, porque el judío siempre, el israelita siempre era, de todas las cosas, era considerado pueblo de Dios. Así que por eso, y por esa referencia, es que por la evidencia interna, es que entonces dice que la audiencia, la mayoría son gentiles, convertidos. Y también en 1 Pedro 4.3 dice haber hecho, aquí soy rescatado de haber hecho, que ya dejen de haber hecho lo que agrada a los gentiles, refiriéndose a dejar esa vida que agradaba antes a los gentiles, regresa por medio de la conversión, esa transformación. Y por esa evidencia interna es que muchos han deducido que fue los oyentes, la mayoría de ellos eran gentiles
convertidos. Aparte que había judíos convertidos, israelitas convertidos, pero la mayoría gentiles convertidos. ¿Okay? Así que vamos a empezar por el principio. 1 Pedro 1. Y le voy a pedir, si la pastora me puede leer, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Okay. Entonces, lo primero es que está dirigida a iglesias que están en esta región, Capadocia, Ponto, Galacia, Bitinia, etc. Básicamente, el apóstol Pablo, su primer viaje misionero, hizo circular en esta región, pero vemos que el evangelio se extendió más allá, aún hacia el norte. Por eso que entonces los recipientes son aquellos que están en Asia Menor. Primero Pedro se identifica como apóstol de Jesucristo, ya establece su autoridad, que viene directamente enviado de Jesucristo. Por lo menos el apóstol bíblico tenía dos características, tres, y una bien en particular. La primera característica era que, número uno, tenía que haber tenido un encuentro con el Jesucristo resucitado. Número dos, tenía que haber recibido su comisión directamente de Jesucristo resucitado. Pero especialmente número tres, una de las tareas principales del apóstol no necesariamente ser un líder, ser un administrador, ser esto y lo otro, porque eso es lo que hacía el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Cuando Pablo iba a levantar una iglesia y establecía superintendente, presbítero, obispo, episcopo, o sea, establecía un liderato. Así que la única diferencia, la única característica principal que tenía el apóstol del Nuevo Testamento era que era encomendado con derramar el evangelio y establecer el evangelio y ser una autoridad doctrinal por esa razón, porque el evangelio estaba recibiendo directamente de Cristo y transmitiendo directamente a los lugares donde predicaba el evangelio. Por eso que eran establecidos como, aparte de todo, porque cualquiera puede ejercer liderato, que Dios se lo dé, cualquiera puede ejercer una función de superintendencia, pero no todos podrían necesariamente ser una autoridad doctrinal en cuanto a el evangelio de Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Y esa hace diferencia al apóstol bíblico, diferencia de hoy, porque desde hoy... Hoy todo el mundo se llama apóstol. Sí, pero es una función o sea, está hablando del apóstol bíblico, era una persona específicamente encomendada. Por eso que el apóstol Pablo lo estudiamos, que fue examinado por el apóstol Pedro y el grupo, y determinaron, su mensaje es igual que nosotros, lo está recibiendo igual que lo recibimos nosotros de parte de Jesucristo. ¿Okay? Y por eso que los apóstoles bíblicos del primer siglo tenían autoridad doctrinal sobre qué pertenecía el evangelio de Jesucristo y no. Eso a diferencia de hoy, porque hoy no determina qué pertenece o no, porque tenemos el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos enseñanza de Jesús, y esa es la gran diferencia, porque esto fue lo que hicieron. Ellos derramaron el evangelio que venía directamente de Jesucristo. Así que, por otro lado, pues cuando decimos que la iglesia nueva testamentaria es una iglesia apostólica, estamos correctos. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Judas, Santiago, Jesucristo, su enseñanza, etc. Así que este establece, nos certifica como alguien que estuvo con Jesús, que fue enviado por Jesús y establece y que vio a Jesús y fue también instalado y comisionado para establecer y derramar el evangelio en su tiempo nuevo testamentario. ¿Okay? Por eso vas a hallar que el apóstol Pablo nunca ordenó un apóstol, nunca. Exacto. Y la única vez que tenemos una registración de un apóstol estaba haciendo algo que no se le mandó. Se le dijo, mira, vayan y esperen a que llegue el poder de lo alto, no que vayan, esperen y instalen apóstoles. Eso fue lo que hizo el apóstol Pedro, fuera del Espíritu Santo. O sea, me gusta oír hablar de esto porque hay mucho malentendido en la gente, ¿verdad? En la gente que no le sirve al Señor y la gente que le sirve al Señor en cuanto al apostolado. Y es que los apóstoles fueron los apóstoles en el tiempo, ¿verdad?, de Jesucristo. Yo sinceramente, cuando alguien se me presenta a mí como apóstol o me dice el apóstol fulano, yo no sé si le estoy faltando el respeto, pero nunca le digo apóstol. Le digo pastor o le digo pastora. Porque para mí, un apóstol no es que tú tengas una iglesia en otro sitio porque alguien de tu iglesia cree, o sea, ¿cómo es? La desarrolló. Sí, bíblicamente
bíblicamente, como decía el apóstol Pablo, eran episcopos, eran obispos, por lo menos bíblicamente, porque en el Nuevo Testamento tiene esa diferenciación. Leti. Sí, algunas personas se le llama a los 12, les dicen los 12 apóstoles, pero bíblicamente hablando, no todos fueron apóstoles. Fueron discípulos, pero no todos fueron apóstoles. Una pregunta. Oh, no. Específicamente aquellos que Jesús, lo que diferencia en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, la comisión y el llamado apostólico, son aquellos que Jesucristo había específicamente encomendado con la autoridad doctrinal a predicar la palabra, a corregir la palabra, porque tenían ese llamamiento, esa comisión directamente del Cristo resucitado. No todo el mundo tenía el llamamiento directamente del Cristo resucitado. Eso era específicamente en el primer siglo aquellos, y había otros requisitos, decían el que había visto a Jesús, que estuvo solo 3 años, el que vio, etcétera, etcétera, cuando descendió la paloma. Pero la característica principal que separaba el ministerio apostólico era específicamente el tener esa autoridad doctrinal de parte de Cristo y ser básicamente el Nuevo Testamento andantes, Nuevo Testamento vivos. No había Nuevo Testamento, ellos eran el Nuevo Testamento. Cuando le preguntaban, entonces ellos respondían de acuerdo a lo que Cristo le daba para establecer lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Entonces aún dentro de los apóstoles o dentro de los discípulos del Señor, aún los que no escribieron nada, que no se conoce de ellos, correcto, también se les, sí, se les puede... Sí, había más de 12. No, había originalmente los que fueron comisionados, aunque sabemos simbólicamente, porque vimos la semana pasada que 12 representaba como un número de gobierno, un número especialmente simbólicamente los israelitas y los nuevos testamentarios. Así que había mucho más apóstoles funcionando en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Pero específicamente el comenzó con estos 12 y no necesariamente era atado a estos 12 porque el apóstol Pablo no era parte de los 12, pero tuvo un encuentro con Jesucristo y Jesucristo lo comisionó para que predicara el Evangelio a los gentiles específicamente. ¿Okay? Por eso que no era parte de los 12, pero recibía su comisión directa de Cristo y el Evangelio era exactamente lo que los 12 habían recibido sin haber estado en el grupo. Por eso cuando en Gálatas él dice que yo fui, visité y como que me examinaron y hallaron que el mensaje era el mismo, a pesar de que los dos no tuvimos expuesto al ministerio terrenal de Jesucristo. O sea, uno quizás estuvo expuesto como un enemigo, que fue el apóstol Pablo, pero los demás como uno de los discípulos. Otra pregunta, doctor, disculpe. No te preguntes. Quizás la gente porque son todas las mujeres que estuvieron, porque había muchas mujeres dentro de los seguidores y muchas mujeres que recibieron pues ese mandamiento, porque ellas estaban ahí cuando el Señor ascendió a los cielos. Entonces, esas mujeres, no se sabe nada de ellas ya en el Nuevo Testamento, a menos que son parte de lo que dijeron otros de ellas. Primero, la primera que dieron las buenas nuevas fueron las mujeres. Así que en cierta forma los primeros enviados que Cristo está vivo fueron las mujeres. Hay material extrabíblico, por lo menos cuando digo extrabíblico no fue incluido en el canon, lo fue escrito por varias mujeres y muchas discípulas. Muchos de ellos dicen que no lo escribió, pero acuérdate, en el primer siglo estamos hablando de una actitud patriarcal del hombre y tú sabes, específicamente la sociedad grecorromana, donde a pesar de que la mujer tiene unas libertades dentro de ella, pero una de ellas no era necesariamente tener autoridad dentro de la iglesia, a pesar que la tenían y la ejercían, porque el apóstol Pablo tenía a la pareja, que habían venido de Roma porque habían perseguido, lo echaron todos los judíos fuera, con Priscila y Aquila. Y Priscila es interesante porque dice Priscila primero y no Aquila, si no lo he dicho Aquila y Priscila, pero menciona Priscila antes de Aquila, porque aparentemente ella es la que enseñaba y la que ejercía más la doctrina en ese momento. ¿Okay? Y lo vemos por eso que la menciona ella primero. ¿Okay? Sí que habían
obviamente enviadas también, lo tiene que haber porque el Espíritu escoge como quiere y reparte como quiere. ¿Okay? Yo no puedo decir el Espíritu, no puede hacer esa no, el Espíritu hace como le da la gana. De que tú no recibes, como he dicho otras veces, prefiero tener a alguien lleno del Espíritu Santo, como mi pastor, mi pastora, sea hombre, sea mujer, a alguien que no lo tiene y simplemente porque sea varón lo está ejerciendo. Porque prefiero tener a alguien que el Espíritu Santo haya escogido para la oficio y la comisión que está ejerciendo. ¿Okay? Gracias. Entonces dice, se refiere a ellos, a estos gentiles, como expatriados. Ya vimos esto cuando estudiamos algunos textos difíciles, que el apóstol Pedro comienza a dirigirse con términos que era usado para los israelitas, cuando lo llama como expatriados, que significa uno en tierra extraña, un extranjero, un peregrino en la tierra extraña. Y era un término usado por los judíos dispersos fuera de Jerusalén, que ahora Pedro utiliza para describir la iglesia de Jesucristo, que está dispersa por todas las provincias romanas y hasta los fines de la tierra. Antes, lo que está refiriéndose antes, que tenían, igual que el israelita, tenía una conducta diferente a su cultura. Bueno, los israelitas tenían la ley, tenían la ley de Moisés, etcétera, tenían las escrituras, tenían los profetas, y su conducta era diferente. Todo el mundo decía, no, ese judío, como ahora mismo, algunos dicen eso. Ahora, los gentiles que conocen a Jesucristo se refiere como los expatriados, porque están fuera de su tierra. Ahora ellos se les refiere como las personas diferentes, porque tenemos a Cristo. Ahora se supone que andemos diferente, hablemos diferente, veamos las cosas diferentes, y que hay una diferenciación, no en nuestra vestidura ni nada, sino en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, que era dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Así que, y afecta tu visión, porque si tú entiendes, yo estoy en una tierra extraña, que estoy preparándome eventualmente para ir a mi hogar de verdad, que es la presencia de mi Dios, ¿okay? Para estar no juzgado, sino vivir eternamente y para siempre. Y eso determina nuestra visión y nuestra conducta y comportamiento en esta tierra. Porque una cosa que es segura, que cada uno tenemos que compadecer delante de nuestro Dios por lo que dijimos, dejamos de decir, por lo que hicimos, lo que dejamos de hacer. Y nadie va a salir abogado por nadie. Y eso sabiendo que estamos en una tierra extraña, sabiendo que vamos a ir al que nos creó. Eso debe gobernar nuestra conducta, nuestro comportamiento como soltero, como casado, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, en toda nuestra situación, en nuestra vida. Por eso Cristo se refiere a ellos como estás fuera de tu patria. Y verdaderamente estamos fuera de nuestra patria. Les dice como la dispersión, ¿okay? Que era usado para describir los israelitas, especialmente en tierras extrañas, y ahora se refiere a ellos como creyentes que estaban dispersos de la tierra. ¿Okay? Tenemos que entender entonces que esta tierra no es nuestro hogar. ¿Okay? Esta tierra no es nuestro hogar. Estamos expatriados y estamos dispersos. Que un día nuestro Señor vendrá a los que estemos vivos a recogernos delante de su presencia para llevarnos a nuestra tierra de verdad, donde vamos a pasar eternamente y para siempre. Y si no, la muerte nos llamará y nos llevará ante la presencia a donde vamos a pasar nuestro hogar eternamente y para siempre. Eso debe determinar de la manera que manejamos las cosas que tenemos aquí, que solamente somos mayordomos y mayordomas. De las cosas que Dios permite que poseamos, cosas materiales, cosas físicas que el Señor nos permite, que gobernarlas sabiendo que yo me voy. Yo sé que me voy para dónde, porque pues esta tierra no es mía. Tú sabes, esta tierra no es mía, esta no es mi patria, esto no es mi lugar correcto es con mi Dios que me creó, estar con nuestro Señor eternamente y para siempre. Y eso prepárate para, igual que los israelitas eran diferentes en medio de las culturas, eso te hace diferente en medio de tu cultura. Porque mientras la gente está pensando con la mentalidad humana, nosotros estamos pensando con la mentalidad divina, de que yo me voy aquí un día y que tengo que rendir cuenta por todo lo que Dios ha puesto bajo mi influencia y bajo mi entorno, que puedo influenciar para nuestro Dios. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Hago la demás en el 1 Pedro. Versículo 2, Ana. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ok. Lo primero que se refiere a estos creyentes, como dije, esta primera parte, mientras más lo leo, sí aplica
como si fuera una carta a nuevos convertidos, como que a nuevos convertidos que quizás están preparados para bautizarse o se han bautizado. Les dice, lo primero que les dice, ustedes fueron elegidos, que fueron elegidas, que ahora el creyente tiene el honor de haber sido escogido y escogida por el Señor sin ningún tipo de mérito de tu parte, ¿okay? Absolutamente ninguno, que no fue nada que te hizo merecerlo, que esta era otra palabra usada por Israel, que Israel era elegido, y vemos que ahora es utilizado para la iglesia de Jesucristo, para el cuerpo de Cristo, donde Israel falló en su propósito y por rechazar y por crucificar a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo ha dicho en parábolas que le será quitado y se le dará a otro, ¿okay? Y por eso ahora se refiere a la iglesia de Jesucristo como los elegidos, que originalmente se le refería a los israelitas. Así que cuando Dios te escoge para servicio, ¿okay? Siempre escoge para servicios, siempre. Así que tú tienes que entender, cuando Dios te escogió para cumplir un servicio. Esto es antes de esto marca una gran diferencia del Antiguo Testamento, donde solamente el hombre tenía un servicio dentro del tabernáculo, específicamente los levitas, ¿okay? Pero en Jesucristo todos son escogidos para algún servicio particular, sea para orar, sea para interceder, sea para ministrar, sea para la función que Dios te ha dado, pero cada una tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso que eso te mantiene humilde. Porque Dios me escogió porque era el último Coca-Cola. No, Dios te escogió porque era el último pamper que quedaba, porque era un trapo de inmundicia. Y Dios le plació revelarse y escogerte y transformarte. ¿Y para qué? Para usarte. ¿Okay? No solamente para salvarte el tiempo que estés aquí, usarte para su propósito, cualquiera que sea aquí en esta tierra. Sí. Acuérdate que la Coca-Cola no tiene un pamper sucio lo que era antes, y Dios te vio cuando nadie quería nada contigo. Dios que te quería porque tenía propósito, eligió y te escogió. Era Judas, sí. Por ejemplo. ¿Es que dijiste? Judas. Sí. O sea, que Judas era un ladrón, él hacía de todo y él usó y hizo su voluntad. Hizo de todo. Y aún en medio del rechazo y en medio de la venta hizo la voluntad aún en medio de eso. Okay. Y dice elegidos según la presencia, que significa prognosis. Interesante, de la palabra prognosis viene la palabra griega prognosis, que es conocimiento previo, que tu elección no fue un accidente, que fue algo de momento, sino que fue algo que como que vamos a tomar una acción de momento, sino que es parte de que miró al futuro y tomó una decisión consciente de extender la invitación de salvación a nuestras vidas. ¿Qué significa Prognosis, prognosis? conocimiento previo. Yeah. La presencia, viene la palabra prognosis, que es presciencia, no presencia de presencia, sino presciencia de ciencia, que significa conocimiento previo. ¿Okay? Que su iglesia existe por medio de la elección y la presciencia de Dios, ¿okay? Que ya formaba parte del plan de Dios. A Dios no te cogió, por eso que yo siempre decía que cuando ves a alguien quizás en drogadicción, en vicio, una mala vida, en ladrones, en lo que sea, y cuando Dios tiene un propósito con esa vida, que quizás, tú sabes, los ángeles lo miran, pero Señor, tú dices que lo vas a llamar para ser pastor, pastora, tú dices que lo vas a llamar para ser evangelista, y Dios se queda, tú sabes, los ángeles están inquietados, pero Dios se queda, no te preocupes, porque Dios sabe cómo traernos al llamamiento y nuestro propósito que tiene con nuestra elección. ¿Okay? Así que no fue nada de momento, para ti quizás fue algo de momento, pero para Dios siempre formó parte del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Okay? ¿Y para qué? Y entonces continúa, porque hay una meta. La meta y los medios de esa elección se describen a seguir en este mismo texto. Dice, para santificación del Espíritu. ¿Okay? El Espíritu es el medio y es la meta. Porque es el medio que, primero el Espíritu Santo es el medio que despierta, que convence, que capacita para despertar a Dios. ¿Okay? Es lo que nos hace convertirnos de nuestro pecado, que nos liberta de nuestro pecado, y es el Espíritu Santo de Dios.
Si el Espíritu Santo no estuviera operando en nuestra vida, ni siquiera nos despertamos para Dios y seguimos dormidos en nuestros sueños de pecado, en nuestros sueños de perdición. Fue el Espíritu Santo operando en nuestra vida. Así que por eso dice que fuiste elegida basado en la presencia de Dios. Para número uno, fue el Espíritu Santo que te despertó y que el Espíritu Santo te santifica. ¿Sí? Te santifica. Que entonces esa elección, entonces el resultado de esa elección es que te santifiques. Que ahora tú comienzas a cumplir el propósito de Dios, que antes no lo estabas haciendo sin el Espíritu Santo de Dios. Que cuando hablamos de santificación, estamos hablando de consagrado, purificado, purificada, que resulta en santificación. ¿Okay? Es dedicar irrevocablemente a la adoración de Dios. Eso es la palabra que significa santificación. Literalmente la palabra griega es hagiasmos, que viene de la palabra hagios, que significa santo. Que entonces, cuando te eligió, te separó y te consagró. Igual que lo que está aquí está consagrado para la adoración a Dios, tu vida ahora está consagrada para la adoración a Dios. Tus ojos, tus manos, tu pie, tu órganos sexuales, todo está consagrado para el servicio y la adoración a Dios. Todo tu ser, toda tu vida, tu lengua, todo está consagrado. O por lo menos eso es lo que el Espíritu Santo está trabajando, hacia ahí te lleva. Eso diferencia del Antiguo Testamento porque no perfeccionaba a la persona que venía a adorar, pero en Cristo perfecciona a la persona que viene a adorar a Dios, porque para eso vino nuestro Señor. Así que te santifica. Ahora comienzas a vivir dando en el blanco el diseño y el propósito de Dios. Cuando tú naciste, Dios tenía un diseño y un propósito para tu vida, lo cual sin el Espíritu Santo no se estaba cumpliendo, se desvió, y el enemigo lo sabe y por eso se dedicó a desviar su propósito para tu vida. Pero cuando Dios comienza entonces a efectuar esa elección sobre nuestras vidas, ahora tu vida comienza a acomodarse a tu propósito, acomodarse a tu diseño, a las intenciones de Dios, a los planos que Dios tenía específicamente para ti de acuerdo a su palabra. Y entonces, y en eso, como siempre he dicho, tú vas allá y es tu satisfacción. Ahí tú hallas tu alegría. Vamos a hablar ya mismo. Porque habla de que ellos están alegres y contentos porque no solamente hallan la salvación, sino por medio de la santificación, ahora comienzan a reconocer, Señor, para esto yo nací, para esto me siento, no está basado en lo que tengo, no tengo materialmente, está basado en lo que tengo ahora espiritualmente, que quede el Espíritu obrando en mi vida. ¿Okay? Y le habla y la otra meta, dice que es santificación. ¿Para qué? Obedecer. Fuiste escogida para ser consagrada al Espíritu Santo con la meta de ¿qué? Obedecer. Y eso es por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Hablamos hace un par de semanas atrás que hablamos del leproso que tenía fe para creer pero no fe para obedecer. Y eso es lo que por lo menos en ese momento dijo, mira, no se lo diga a todo el mundo, y el problema es que todo el mundo desobedeció a Cristo. Entonces, y eso es lo que Dios está obrando, el Espíritu Santo está obrando, que obedezca cuando estás en presión, que obedezca cuando estés tentado, que obedezca cuando quizás vas en contra de corriente. En eso está operando el Espíritu, que tú mantengas tu santificación por medio y continúe tu santificación por medio de tu obediencia, empezar en unos ambientes que no aportan para tu crecimiento espiritual. ¿Okay? Obedecer. La otra meta es el rociado con sangre. El escogido, fuiste escogida para ser rociada con la sangre de Jesucristo. Igual que el leproso es limpiado y es rociado con la sangre, declarando que es limpio y libre de lepra. Igual que en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran separados para el servicio a Dios por medio del rocío de la sangre. Igual que Israel era rociado con sangre para establecer y obedecer el pacto, entrar en un pacto con Dios. La sangre de Jesucristo, su sacrificio, nos limpia de pecado, nos entra en una relación nueva con Dios y nos compromete para obedecer al Señor. Si cuando el apóstol Pedro está hablando de rociar con sangre, todo esto venía y decía, ustedes han sido consagrados y separados ahora para el uso del Señor. Tu lengua ha sido consagrada, tus ojos, tu mente, tu pensamiento. Eso afecta lo que te entrega.
que ahora no te deben dar risa. Hay cosas que ahora no te deben de dar entre el Espíritu Santo. No te trae alegría porque no trae alegría al Señor a quien tú sirves. ¿Alguna pregunta? Entonces no he terminado. Gracia y paz. Dos cosas que necesitamos como creyentes. Gracia y paz. La gracia, que significa caris, que es la buena voluntad, favor, y es el medio que nosotros cambiamos para Dios. Cuando nos da gracia, su gracia divina, no solamente su gracia para nuestro interior, sino favores para el exterior. Que experimentamos la gracia de Dios en su exterior. Hemos hablado de diferentes formas que Dios nos da gracia. Quizás estás tomando un avión, me ha pasado, estoy cansado, estoy lo otro, y de momento dos quieren sentarse juntos, uno estaba en primera clase, la otra tenía el coach, compró un pasaje a última hora, y entonces los dos quieren sentarse juntos y dijeron si alguien quiere dar su pasaje de coach, yo dije aquí está. Y de ahí pusieron al hijo de Isabel al frente en primera clase para descansar. Esas son gracias de Dios. Y no reconocen las cosas diarias, que son gracias de Dios. Vas a comprar algo y dices, ¿cuánto? Son 20 pesos y cuando vas a la caja no tienes esto, y cuando vienes pagaste 4 nada más. Esas son las gracias de Dios. ¿Tú sabes que Dios te ahorra dinero muchas veces? Yes. Y uno tiene que reconocerlo. Yes. Quiero dar un ejemplo que me Sí. pasó la semana pasada. Mm. Fui a llevar a mi hija al trabajo y Oh nos my God. paramos ¿cómo que se llama? A tomar café en en este sitio, se me olvidó, este sitio que pintaron. ¿Cómo se llama? Starbucks. Starbucks. sí. Ok, fui a Starbucks. Entonces dimos la hora, la orden. Dimos la orden, pero mira, dimos la orden y la muchacha lo cogió. Pero que de momento, cuando yo salgo del carro, oímos una muchacha y hizo así. Pero nosotros no sabíamos qué era eso. Seguimos. Cuando vamos a coger la orden, nos dio la orden toda incorrecta. Entonces yo le dije, entonces yo pagué porque ella me dijo, me pagó 9 y pico algo. Pagué y entonces ella lo cogió, pero la orden fue incorrecta. Entonces yo le dije, nosotros no tenemos nada de esto. Y era que equivocadamente la muchacha había borrado la orden de nosotros y nos estaba dando la orden de la muchacha de atrás. Okay. Entonces me devolvió los 9 y pico, entonces le digo yo, pues ¿cuánto le debo ahora? Y me hace, no debe nada, vete. Ahí mismo, pues, eso es favor. Eso es así. Entonces le digo yo, ya sé que está así. ¿Tú ves lo que es servirle a Dios? Y seguimos con todo lo que habían ordenado, gracias. Amén. Eso es así. Eso es así. Por la Eso gloria es. y Y honra a diferentes Dios. cosas en nuestra vida. Y una cosa la sencilla, pero reconocemos. uno tiene que, tú sabes, darle gracias. Esos son los favores. Yo La vi, gracia. yo vi favor de Dios bien grande de lo que me ha pasado últimamente cuando Atina apareció al frente Yes. de la puerta. Que esa perrita no se me perdió. Eso fue Dios. Eso puso fue ahí. Dios. Qué bendito. Que yo le pedí como, Dios mío, yo no sé cuánto yo lloré. Yo digo, Señor, Padre, bendice esa perrita, Padre, Ay, que Dios esa mío. perrita aparezca al frente de mi casa. Yo no quería ver a mí, yo no quería saber de mi hija, yo no quería verla. Yo iba hasta a dejar de ir a la iglesia por no ver a mi hija, porque esa perrita se perdiera. Y esa perrita apareció a las 12 de la mañana. Tum, tum, tin, tum, tin, tum, tin. Y yo la besé, la abracé, yo no sé qué yo más y le di gracias a Dios. Mano, eso es grande, es un perrito, pero es grande porque esa perrera es de mi hija. Y de verdad que, oh my God, Dios, Esas son las gracias eso de fue Dios. Dios, Y eso fue cualquier Dios. otro no aparece, pero gracias a Dios por medio de nuestra intercesión, de estas oraciones, Dios, donde tenía que sacudirlo, el que la tuviera donde estuviera, tuvieron que soltar y que regresar otra vez. Son las gracias diferentes y lo necesitamos. Y dice, la segunda es paz. La segunda dice gracia y paz. Necesitamos las dos cosas. Paz, que significa Irene, que significa, de hecho la palabra Irene es de la palabra griega paz. Es tranquilidad, es armonía, es libre de guerra, tanto interior como exterior. Por eso lo necesitamos, porque el apóstol Pedro habla de obedecer y de santificar. Y si vamos a obedecer y santificar, necesitamos su paz para obedecer y su gracia para cambiarnos. ¿Okay?
porque muchas veces no tenemos paz y por eso viene la gracia de Dios para transformarnos, especialmente en situaciones donde no estamos en paz. Y muchas veces las tentaciones comienzan a pegar nuestra vida porque no estamos en paz. Porque mira tú a mí, si tú estás bien lleno de los cheese, ¿cómo se llama? Los cheese dogs. Entonces vas al supermercado y tú lo que vas a comprar, lo que compraste, un leche, ¿por qué? Porque no compras Oreo, leche, cheese dog, esto y lo otro, comprar todo esto porque vas lleno, porque estás satisfecho, porque estás en paz. Es cuando no estás en paz, es que las tentaciones son más apelables. O sea que aquí es altar a la mujer antes para la tienda entonces. Exactamente, eso es. Okay. Eso es. Yo no quiero esa. Lo peor es que estoy en un supermercado con hambre. Porque comienza a comprar un montón de cosas, comprar un montón de Moon Pies y de Twinkies y de todo esto. Que si fuera llena, pues no lo compras. Y además está tan pesado que quieres acabar de salir del supermercado. Es ir directamente. Se la come completita la cama. Exacto. Si vas, entonces vas a lo tuyo y regresas rápido porque estás pesada. Luego va a costar un ratito. Pero de la manera que te diga, pues no me lo puedo comer mañana. Versículo 3, José. Por más llena que esté. Por más llena, no importa. El 3, José. Ay, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Habla que el Padre hizo que por medio del Hijo, que fue la expresión de su misericordia, que se dio a sí mismo, que el resultado es el estado del creyente, que tú has renacido, que tú has renacida. Por eso que esta lección se pudiera haber llamado el renacimiento del creyente, que sucede por medio de la sangre, por medio de las operaciones del Espíritu, por medio, o sea, todo esto, por medio de la santificación, todo esto redunda en el renacimiento. No como Nicodemo que decía, pero puedo hacer, ¿cómo puedo entrar de nuevo y madre? No estoy hablando de eso, que hoy es tu primer día por medio de una relación fresca con Jesús. Y que por medio del comienzo de una relación fresca con Jesús, una relación que ahora comienzas, estás dispuesto a someterte a la influencia del Espíritu de tu vida, que ahí comienza, ese es el día de tu nacimiento. Ese es el día que todos los ángeles comenzaron a hacer fiesta, que por fin regresó a casa, que por fin aceptó, que por fin cedió, que por fin ahora comienza una vida de intimidad y se hizo fiesta en los cielos. Que eres renacido, que significa producir otra vez, nacer de nuevo, formado, creado otra vez. Algo que nace otra vez, formado, creado otra vez. Igual que fuiste formado y creado en el vientre físicamente, eres formado y creado ahora espiritualmente y comienza a anular cualquier crianza, cualquier maldición generacional, cualquier influencia ambiental, cultural, comienza cuando conflige con las intenciones divinas para nuestras vidas. Y entonces comienza a reformarnos, a nacer de nuevo, no de acuerdo a la influencia humana, sino ahora de acuerdo a la influencia divina del Espíritu de Dios que habita en nosotros. A la esperanza viva, no muerta, porque el mundo tiene una esperanza muerta. Vivamos y comamos porque mañana moriremos. El mundo tiene una esperanza muerta y siempre vamos a hacer lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos que rendirle cuenta a nadie. Vamos a ir a la tumba muerta, como decían las canciones, pues la tumba fría, y ahí no sabe nada. Pues entonces comemos y bebamos que mañana moriremos. Pero nuestra esperanza es una esperanza viva. Vivimos una sola vez, hay que hacer todo. Vivimos sola vez, así que hay que hacer y deshacer, pero vas a dar cuenta. Por eso que nuestra esperanza es viva, en el sentido que rendiremos cuenta a un Dios vivo ahora. Que viven, especialmente la esperanza muerta del mundo, viven como si nunca rindiera cuenta por su comportamiento y conducta. Y por eso dice que si han renacido, número uno, ha renacido una esperanza que la muerte no tendrá ya la última palabra, especialmente sobre el cuerpo, y que resucitaremos del polvo como Jesucristo resucitó, que Jesucristo nos resucitará. Por eso habla de resurrección. Esa es nuestra esperanza viva, de que ya la muerte no aguantará nuestro cuerpo, porque igual que Jesucristo resucitó, que es el primogénito, que en Él nosotros también resucitaremos, por lo menos nuestro cuerpo será resucitado,
¿okay? Resucitado o transformado, uno de los dos, que es una esperanza viva, porque por eso que habla de la resurrección de Jesucristo, porque estaremos con el Señor, con nuestro, o dos cosas sucederán con la medio de la resurrección, o estamos con Cristo, que es la esperanza viva, y recibirán primero su cuerpo, o estamos vivos, que es la esperanza viva, y Cristo venga y somos transformados y lo recibiremos en los aires. Por eso es una esperanza viva, que estamos viva porque nuestra vida, primero como somos dispersos y expatriados, sabemos que nuestro hogar no está aquí, eso es, nuestro hogar no está aquí. Así como no está aquí, una esperanza viva al hogar que Dios nos tiene preparado para nosotros después de la vida aquí terrenal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Beatriz, el 4, por favor. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ok, habla que somos renacidos y renacidas. ¿Para qué? Por una herencia incorruptible. Todas las herencias son corruptibles. Cualquier herencia que tú vas a esperar de tu tía, tu tío, tu abuela, puede ser corrompido, puede ser invadido por un ejército, puede ser destruido, todo aquí. Pero como creyente tenemos una herencia incorruptible, lo cual ningún ejército invasor, ninguna plaga, ningún cambio en la bolsa de valores, nada puede afectar. Porque nuestra herencia está segura porque es en Dios, es Dios. Por eso que no está sujeto a corrupción, como las herencias humanas están. Que la herencia es algo que está en el futuro, que está ahí pero se posee en el futuro, igual que nuestra herencia, que somos salvos, pero la salvación no se ha poseído todavía hasta que estemos en el reino de los cielos. Ahora sé, porque es nuestra herencia, yo sé que está ahí, cuando se muera me toca, nadie me lo va a quitar, pero hasta que no muera no lo vas a poder poseer. ¿Okay? Y eso es lo que está hablando, que hasta que Cristo venga o vayamos al Señor, no podremos poseer esa herencia incorruptible, que ahí dice que están los tesoros donde la polilla y el orín no corrompen, donde están ahí guardadas a nuestro favor. Así que, y la herencia mayor es que es la presencia eterna de Dios. Esa es la herencia mayor. Es estar con Dios. Es estar con Dios, que es incorrompible, que es libre de pecado, que no tiene corrupción, no tiene contaminación. Esa es nuestra herencia. Estar al Dios que servimos sin ver, un día verlo y servirlo viéndolo. Y esa es nuestra herencia. Leticia. La promesa de los israelitas, la promesa a Abraham hecha a él, era una multiplicación, se iba a multiplicar como las estrellas, como la arena del mar. Y esa es una herencia que si seguimos leyendo, eso es realmente lo que está diciendo, lo que es la gracia para nosotros, que no tiene fin. Que nosotros recibamos esa herencia es algo que no tiene fin. Y también ahí mismo lo especifica, se multiplicará la gracia y se multiplicará la paz. Al contrario de los israelitas que siempre vivieron en guerra, a nosotros se nos está dando algo mucho más grande que se les dio a ellos. Sí. Creo yo. Y más adelante vas a ver que a pesar de que cuando le hablaba de Canaán, hablaba más de un Canaán más allá de la terrenal, sino la espiritual. Y vamos a ver al final los últimos 2 versículos que hablan de lo que los profetas percibieron, que algo estaba mal y algo tenía que Dios hacer con la condición espiritual de eso mismo, de la guerra, de espirituales. Dice, siempre ve que estamos aquí en Canaán, pero estamos mal. Así que los profetas comenzaron a indagar, dicen, pero que tú tienes que tener algo mejor, porque el tabernáculo no es la solución. La solución del tabernáculo es una curita, pero no es la solución al problema, que es el pecado morando en el ser humano, no transfiriendo el castigo a un animal, que tenga que haber algo que sea, y vamos a ver eso ya mismo. Entonces, sí que uno renacido, uno que es renacida, vive diferente, porque su esperanza es diferente, porque tu esperanza es diferente, eso te hace vivir diferente, tanto la esperanza de ver a Dios, de compadecer delante del Señor, estar con Dios eternamente y para siempre. ¿Okay? El 5, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Porque en nuestro peregrinaje como expatriados y como dispersos y dispersas, estamos siendo guardados como un centinela vela y guarda la ciudad. Dios es nuestro centinela todos nuestros días. ¿Okay? No es que no te guarde de problemas y tristezas en la vida, sino que te capacita para vencerlas, confrontarlas y conquistarlas, y continúe tu peregrinaje, porque ahí es que está. Ahí es que está. No es que no vas a estar libre de confrontaciones y resistencia y oposición, sino que Dios como centinela guarda sobre ti, te capacita para que tengas victoria, para que sigas caminando. ¿Okay? Porque muchos se detienen, pero que sigas caminando en la fe y la obediencia a nuestro Dios en medio de esas oposiciones. Dice que cuando habla de guardado, habla de centinela. ¿Para qué? Alcanzar salvación. ¿Okay? Para ser salvos del juicio que vendrá sobre toda la humanidad. De eso es lo que estamos hablando. Porque la ira de Dios no está reservada para los hijos y las hijas de Dios. Está reservado para los desobedientes. Así que va a haber, y especialmente ese juicio que vendrá sobre toda la humanidad, y nos guarda para, porque como dije, que tenemos la salvación en Jesucristo, pero no la hemos poseído todavía. La salvación yo la poseo totalmente, es mía cuando yo esté con mi Cristo. Y yo puedo decir, ahora lo recibí, lo que estaba esperando, recibí mi herencia, lo que estaba separado para mí lo recibí por medio de mi muerte o mi transformación, lo recibí. Igual que tiene que haber un muerto para que haga herencia y lo pueda recibir, porque mientras muerto vive no se puede recibir. El único que lo hizo fue el hijo pródigo, dijo, dame lo mío, como si hubiera matado al padre, dame lo mío, que me quiero ir, y etcétera. Pero eso ocurrió en la parábola, no ocurre en vida real. Porque una hija mía, un hijo dice, dame lo mío, dice, Me estás matando. sí, Pepe, esto no es la parábola. Si usted quiere ir para la ciudad, tú te arrancas por ahí, pero yo no tengo que buscar lo tuyo y lo que necesito para mí, a menos que el Espíritu me lo diga, y lo que necesito para mi retiro. Lo siento, pero esto no es la Biblia. Mira, te equivocaste. Dame lo mío. Dame lo mío. Sí. Ahí está tu ropa interior, te la puedes llevar, que es tuya. Tus camisas que son tuyas, las tenis que no le sirven a nadie son tuyas, y ahí está todo lo que es tuyo. Pero eso fue la parábola. Pienso que gracias a Dios que no somos Dios, porque el Padre que es misericordioso así, pero entonces el 6 de Ticia. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Ok, y entonces, aparte que esta acción está guardada, ahora va un tema que es parte del tema de la gran segunda parte de la carta, que es la persecución. Dice que están alegrados, porque están alegres por la salvación presente y futuro, pero nuestro Señor fue afligido, y podemos esperar que en momentos de nuestras vidas, por ser sus seguidores, seremos afligidos también. La palabra afligido es la palabra lupeo, que significa triste, inquietar, afligir, pero específicamente tan triste, inquietado, afligido por las pruebas, por lo que se llama los peirasmos, que es como un experimento, un probar, una tentación para probar adversidades y problemas, y nosotros también. Así que tu renacer va a ser probado. Tu renacer, tú dices, Señor, he renacido, he entregado mi vida a ti, va a ser probada. Va a ser probada porque tu fe tiene que ser perfeccionada por medio del examen, y a veces por medio de la tentación. Porque Dios no envía la tentación, pero cuando uno quizás cae en la tentación, es el momento que entonces el Espíritu aprovecha para fortalecerte aún más para la próxima, y así las tentaciones se van alargando entre más uno va creciendo. Y nuestra fe se va probando y purificando por medio de las pruebas, las adversidades, y cuando con el Espíritu la utilizamos para confrontarla, hay algo más es purificado en nuestra fe. Algo más. Así que tenemos que entender, cuando viniste a Cristo, tu fe está corrupta todavía. No la fe de salvación, sino la fe de obediencia, la fe de santificación, la fe que el Espíritu santifica. Y el Espíritu Santo permite pruebas, permite exámenes
Es como decía alguno que estaba pasando una prueba. Dice, Señor, si es un examen tú me estás haciendo, acuérdate, yo soy estudiante de C. Como lo suave, Señor, porque... Y acuérdate que dice, aunque están alegres, nos alegramos, pero por un poco de tiempo, muchas veces es necesario experimentar una aflicción, una prueba momentánea, porque servir al Señor nunca es popular. ¿Por qué? Porque tu esperanza está en la resurrección de los muertos. Tienes una herencia, tiene una fe diferente que produce acciones y selecciones diferentes a las del mundo. Así que implica que de aquí en adelante te está diciendo, vas a tener que ejercer guerra espiritual. Porque va a haber pruebas, va a haber aflicciones, va a haber tentaciones que Dios la va a utilizar para que tu fe sea limpiada con cada una, que cuando te agarras del Espíritu Santo y las armas que el Espíritu te da, tu fe se purifica como el oro se purifica. Pero quiero decir aquí, cuando habla de un poquito de tiempo, léeme el 7, y pastor, y entonces voy a donde quiero ir. Sí. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Por eso cada prueba es un examen. Igual que el oro se purifica en el fuego, así tu fe es purificada. Con cada victoria sobre esta prueba, tu fe es purificada. Tu fe es purificada con cada victoria que tú te agarras del Espíritu para fortalecerte. Tu fe es purificada. Entonces, ¿por qué? Porque tu fe tiene ciertas contaminaciones que no permiten la obediencia 100%. Y por eso cada examen, cada prueba, cada tentación, Dios las permite en nuestra vida para que agarrándonos de ella, entonces una vez salgamos y la conquistemos, algo más de nuestra fe crece, algo más se purifica, algo más se madura, algo más crece. ¿Okay? Eso es lo que debe suceder. Esto no tiene nada que ver con edad, porque uno puede tener una fe inmadura y tener 70 años, y una persona de 20 años tiene una fe inmadura por la experiencia que ha tenido con Dios. Pues eso fue David. David todo el mundo lo menospreciaba como último, pero nadie sabía que ahí en el monte estaba teniendo experiencias con Dios. Experiencia, se le metía un león con una oveja y arrancaba allá con su onda. Que aparezca un león, te coge la peja a ver si tú vas a aparecer con una onda, o si no agarra un rifle, una pistola o algo. Mi culpa. Sí, exacto. Así lo va a ver, y eso es experiencia con Dios. Dice, no, como Dios me hizo liberar mis ovejas, sea de un oso, sea de un león, sea lo que sea, me daba fortaleza que me va a liberar de ti circunciso que está. Esas son experiencias con Dios. Experiencias de fe, experiencias de prueba que tenía en el monte, aunque estuvieran joven de 15 años, 16, lo que tuviera. Digo más es un filet miñón, mastícalo poco a poco. Mira, hasta ahí llego yo. Ahí sí que le doy con lo que tenga. Entonces dice es una fe, entonces una fe que agrada a Dios, porque es una fe que Dios va a alabar, la gloria y la honra. No sobre Dios ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis resistir. Y yo quiero, cuando hablamos de la salida, esa salida es la que nos fortalece en la fe, es la que nos purifica, es que se aprende a usar la salida de Dios. Dice, Dios te va a dar la salida, y que tú aprendas a usar esa salida de Dios en medio de tu tentación, en medio de tu prueba, en medio de tu aflicción. Y a la medida que tú permites la salida de Dios que vas a recibir de Dios, esa gracia, entonces purifica la fe cuando entonces la vence para la gloria y la honra y tu crecimiento espiritual. Quiero utilizar, pero para que entienda que el apóstol Pedro dijo, ahora un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Entonces, para que entiendas que usted no encontraba mi timer, así que tuve que usar esto.
Todo eso que está sonando. Estás en la prueba, estás en la aflicción, estás en la tentación. Si te agarras de la salida que Dios te va a dar, no digo no presta la salida a la puerta, eso es lo que estoy hablando. Estoy hablando de la gracia de Dios que te está dando para confrontar la prueba, la tentación que tú estás. Que sabes y confías, Señor, lo que yo estoy oyendo es la fecha de expiración de mi prueba, que es momentánea y yo sé que va a pasar. Ya con eso me gané los chavos esta noche. Con eso nada más de parte del Señor, gracias. Tiene fecha de expiración a la prueba que estás pasando en el hogar, a la prueba de tu finanzas. Si te aferras de la salida de Dios, con lo que Dios te está proveyendo para soportarlo, el problema en el matrimonio, la situación con los hijos, la situación en el trabajo, la situación del negocio, si te aferras a la salida de Dios, eso que tú estás escuchando, que cada vez más viene ya tu alivio, cada vez viene su confort, cada vez más va a venir su levantamiento, pero Dios no lo va a hacer cesar hasta que produzca el efecto que está buscando sobre tu fe. Sí, porque dice, Señor, quítalo, no lo puedo quitar porque estoy trabajando con tu fe. Hay muchos que son así, Señor, Como duele. mándame más que lo merezco. Así son muchos los que, o sea, son muchos que son así, ¿no entiendes? Exacto, pero cuando tú lo ves, es ok, porque Dios tiene un tiempo, una fecha exacta, para que una vez, sí, para que una vez que produzca el efecto, cuando ya la fe, lo que el Señor espera ver en ti, esa fe, entonces será entonces la prueba levantada y tú tendrás tu victoria. ¿Sí? Pero quise traer ese texto porque Dios tiene una salida para fortalecerte en medio de tu tentación y tu prueba y que te agarres de la salida de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios. Leticia. Segunda palabra dice que la fe es como una semilla de mostaza, pero esa es la primera fe que tenemos cuando aceptamos al Señor. Entonces esa fe primeriza es la que tiene que crecer. La semilla de mostaza se vuelve un árbol y da fruto y puede dar más árboles. O sea que nuestra fe tiene que ser transmitida a otros, porque ¿cómo vamos a nosotros a decir que amamos al Señor, que adoramos al Señor? Y dice que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin la primera fe en Jesucristo es imposible agradar a Dios. Pero no solo eso, sino que tener la confianza de que cualquier cosa que pasa en nuestra vida, el Señor es el que tiene la última palabra. Que es el Señor el que está poniendo todas las cosas, todas las piezas como tiene que ser en el rompecabezas de nuestra vida. Y eso sucede solamente a través de las diversas, no la diversa prueba, las diversas pruebas. Ahí que entonces la fe que Dios espera ver en ti y en mí comienza a ser desarrollada y amadurada a través de esas diversas pruebas. Eso no es una vez siempre salvo, eso no es así. Eso es, hay que, te manda la prueba y eso no está en la Biblia, Eso por es un supuesto. sueño que parece. No, eso no está en la Eso Biblia. no está en la Biblia. Eso está he leído ya un par de veces y no he encontrado ninguna expresión ni siquiera cerca de eso. La gente Sino que ya habla que en medio de la prueba tú tienes que seguir. No te puedes, porque si tú dices que tú eres de Cristo y cuando eres de Cristo te cuentan el Diamond Club, ahí te vas a quedar. ¿Okay? Te vas a quedar, o en Rachel's, ahí te vas a quedar. Ahí pegado. Todo el mundo se fue ya. Ahí que solamente salvo. Ya aquí está. No, ya, tú no tienes. No, vamos a la próxima que contesta tu pregunta. Ana, el 6. El 8. El 8, por favor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahí que viene el salvo siempre salvo, que tú trajiste. La base de nuestra relación, que amamos a Dios. Y si yo lo amo con toda mi fuerza, mi corazón, mi mente y mi cuerpo, y al prójimo como amigo mismo, pero amar a Dios es que comienza
Señor, te amo. Y si lo amo, lo obedezco. Y si fui elegido, por eso que todas estas cosas van a contestar. Y si fui elegido para servir a mi Cristo. Y yo no estoy sirviendo a mi Cristo en pecado. Porque acabamos de leer que fui elegido para ser santificado por el Espíritu Santo de Dios. Así que empieza con el amor. El fundamento es renacer. El fundamento de la obra del Espíritu Santo, de soportar, confrontar y levantarte porque ama a Dios sin haberle visto. Por eso que lucha, por eso que te agarras de la salida de Dios, por eso lucha con las tentaciones, por eso aun cuando cae en la tentación te levantas de nuevo porque lo amas. Decirle, Señor, perdóname, caí, ayúdame a no volverlo otra vez porque te amo. Una cosa es tú caerte en el fango, otra cosa es revolcarte en él. Caí en el fango y no me gusta, límpiame, lávame otra vez, restáurame y cierra cualquier puerta que el enemigo haya tenido a mi vida para hacerme caer y tentarme, fortaléceme, perdóname por no haberme adueñado de la salida que tenía para mí para yo resistirlo. Y sí que es amar a Dios sin haberle visto. Y el apóstol Pedro podía hablar de esto, está haciendo una distinción. Yo amo a mi Cristo, pero ustedes son más bienaventurados que yo, porque yo lo vi. Yo vi al Cristo resucitado. Yo vi a Cristo cuando ascendió. Y ustedes aman a Dios sin haberle visto, así que son más bienaventurados y cuesta aún más gracia de Dios, porque por lo menos yo puedo decir que yo lo vi. Ustedes no. Y lo aman tanto más que yo también. Porque cualquiera ama cuando ve. Dice, pero usted lo ama sin verlo. Y Dios, el Señor dijo, más bienaventurados son aquellos que creyeron sin ver, cuando refiriéndose a Judas. Cuando decía, ahora tú crees porque ves. Más bienaventurados son los que creen y no ven. Si somos los bienaventurados. Por eso contamos con más gracia de Dios, porque lo amamos sin verle. Algún día lo veremos, aunque no lo vemos. Y aún sin verle tenemos alegría con gozo inefable y glorioso. Sin haberle visto. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Vamos a ir a la recta final, hasta el 12. Lo cual es 9, José. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Y entonces, almas rieron y... No, espérate. sí, esa obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ese amor, que es el fundamento de la fe, que es el fundamento de la obediencia, por la razón que tenemos fe y obediencia, porque le amamos. Porque hay un amor ahora que el Espíritu Santo ha despertado, porque el amor es un fruto del Espíritu. Es un amor que ha despertado. Y entonces, y por eso que aún afligido en diversas pruebas, perseveramos porque amamos a Dios. Porque estamos tratando en medio de ellas continuar. Señor, dame paciencia, Señor, yo te amo, no te quiero fallar, no quiero dar mal testimonio, no quiero agarrarte por la cabeza, o sea, todo esto, o sea, los agarramos de la salida de Dios, porque amamos a Dios. Señor, yo te quiero servir, pero esta persona, hermano, me está, Señor, si tú no haces algo, yo no sé, aquí voy a perder la cabeza, o sea, y esas son pruebas, y entonces Dios te da salida para soportarla y ser transformada porque le ama y no le quiere fallar. Pero yo iba a comentar algo del reloj. ¿Puedes comentarlo? Porque eres el ruido. No, entonces, mira, a mí me encantan los relojes. Sí. Sí, el Señor, tenemos que tener fe, pero también tenemos que pedirle al Señor que en la prueba nos dé fuerzas. Esa es la salida, sí. Nos dé fortaleza para poder pasar la prueba que sea. Especialmente en mí, en la salud, es bien difícil, no la fe, pero el proceso de las enfermedades o lo que haya, yo le digo, Señor, dame fuerza, porque sin la fuerza de Él no puedo seguir. Sin su fortaleza no puedo funcionar. La diferencia de ser renacido es que antes, en medio de una prueba, agarraba una botella, agarraba un cigarrillo, agarraba marihuana, agarraba un polvo, agarraba todo para manejar y tratar de soportar una prueba. Ahora en Cristo
nuestra reacción es poner de rodillas, Señor, dame de la salida que habla el apóstol Pablo. Que tú das, mi Señor, que no permite una prueba más allá que vamos a soportar. Y comienza a reventar. Así que si estoy en esta, dame la salida. Cuando digo la salida, no, vuelvo y repito, no es que me la quite, es dame la gracia para soportarla y vencerla. Y que mi fe sea purificada por medio de ella. El próximo, ¿dónde nos quedamos? El 10. Los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Antes de seguir eso, lo que hace pastorear, no hay más cosas, no más ricas, no más sabroso, es pastorear gente que ama a Dios. Sí. No importa las etapas, aunque sea como hablaba la hermana Leticia, aunque sea al principio, a mitad o al final, aunque estén en diferentes etapas de desarrollo, no importa, aunque amen a Dios, ya con eso tú sabes, no hay que hacer un montón de cosas, no hay que hacer mucha monería, no hay que hacer mucho cheerleading, no hay que hacer mucho nada, porque ya ellos aman a Dios y hacer trabajo pastoral mucho más llevadero. Pero como eso, esa es la utopía, pero no es así. No todo el mundo ama a Dios que asiste a un servicio, pero esperamos, pero un momento otro también éramos así. ¿Okay? Pero por lo general puede ser más fácil el pastorado cuando los discípulos y las discípulas aman a Dios. ¿Okay? Ahora, los profetas entendieron que algo está mal. Vemos que la tierra de Canaán no hablaba necesariamente de la tierra física, la tierra espiritual. Vemos que los profetas de Dios, sabiendo que era necesario, porque los sacrificios, ellos estaban viviendo, entendemos que hay algo que falta aquí, Dios. Porque entendemos que la relación correcta contigo es con fe y no con sacrificios de animales. Yo sé que se va, pero algo aquí está mal. Porque vemos que el que ofrenda, trae su ofrenda y regresa igual y sigue haciendo lo mismo. O sea, algo tiene que mirar hacia el Mesías, hacia alguien que pudiera perfeccionar el ser humano en su sacrificio y santificar el ser humano. Así que aún los profetas en la antigüedad percibieron que aquí algo está mal, algo tiene que pasar, que es más allá de los sacrificios en el tabernáculo. Entonces, y que algo tiene que cambiar de manera que el ser humano, aún en los tiempos antiguos, desarrollara una fe que le agrade y le justifique delante de Dios. Y por eso que habían profetizado de esta gracia, de que los lectores que están leyendo esta carta, escuchándola, siendo leída, son recipientes que son perfeccionados y santificados y salvados, que esto les llegaría y les llegó a ellos. Y por eso que estos profetas indagaron, inquirieron acerca del Mesías, acerca del Cristo que tendría esta salvación, que esta transformación, que produciría una fe que le agradara a Dios y por medio de esa fe ser justificado y santificado. Así que cuando hablamos de indagar a Dios implica comunión, donde muchas veces el profeta, la profetisa desea revelación sin comunión y no sucede así. Porque el que la busca, el que busca la verdad y las revelaciones de Dios, las va a hallar. Pero no lo vas a hallar sin sacar tiempo, sino que, Señor, mientras veo aquí la reina del flow, dame revelación. No va a suceder así. No, eso no es así. Eso no es así. Vimos, los profetas indagaron, inquirieron, se metieron en ayuno y oración y comunión con Dios y buscaron a Dios y hallaron a Dios. Y hallaron la respuesta. Y el 11, ¿qué quiere decir? El 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Vemos lo que ellos profetizaban en el versículo 10, porque profetizaban, y nadie profetiza, por lo menos en el cielo, nadie considera un profeta, un profetisa que no sea con el Espíritu de Dios. Hay muchos que profetizan, no es con el Espíritu de Dios. Y yo meto un secreto. Muchas veces... Pero es que también el enemigo sabe la palabra y te puede sí, decir. te puede decir. Por eso que el profeta delante de Dios es aquel que profetiza dentro del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y déjame decirte más, la gran mayoría de las veces uno prepara un mensaje, uno prepara un estudio y
el profeta profetiza, sea de maestro, sea de predicador, etcétera, dentro de lo que está preparado, está abierta a lo que el Espíritu quiere específicamente usar para dirigirse al público que está ahí. Por eso muchas veces yo preparo un estudio y de momento me siento en casa, Señor, pero tú dijiste, qué maravilloso, tú dijiste esto, aquello, lo otro, y yo no estaba pensando en nada de eso. Oye, porque no es así. Porque te estoy diciendo, donde estoy parado aquí, muchas veces Dios da imágenes, da ciertas palabras, da ciertas, por lo menos toda mi experiencia, y ustedes que han predicado, todo, te da ciertas imágenes y tú hablas eso y hablas. Y no estoy hablándole a ustedes, estoy hablando de lo que el Espíritu me está revelando, que estoy hablándole a eso y estoy redundando a ustedes. Por eso, y por eso cuando muchas veces tú terminas de predicar, tú dices, oye, esa palabra que me diste, eso vino, mira, como si alguien te habló de mí. Una vez me dijeron, alguien te habló de mí. Yo no hablo de ti, ¿cómo que me habló de ti? Yo no paso predicando la que gente me habla. Y eso es porque me hablaste y esto. No, ese es el Espíritu de Dios. Yo te puedo enseñar mis notas ahora mismo. Mira mi nota, a ver si hay algo que dice algo ahí que tú dices, si no fue Dios en el momento que se dirigió a ti. Ajá. Es como el domingo, yo estaba hablando con Alex atrás y muchas cosas yo estaba hablando con Alex, usted las repitió en la prédica y confirmó muchas cosas. Eso es cuando se permite que el Espíritu de Dios more y obre en su instrumento, en característica con una congregación. Si el Espíritu de Dios se mueve, de dones, hay transparencia, hay consistencia, como hablaba el señor Domingo, no hay doble vida, una para consumo de ustedes y otra, tú sabes, en mi casa otra cosa diferente, etcétera. Pero estos profetas, igual que los profetas en todos los tiempos, los que son de Dios, anunciaban, indicaban por medio del Espíritu de Cristo, que escudriñaba quién es esta persona, quién es este Mesías, por medio del Espíritu de Cristo, y lo anunciaba. Anunciaba, dice, los sufrimientos y la gloria de Cristo. Los sufrimientos, como en Salmo 22, que comienza Salmo 22, que habla el domingo, Señor, Señor, ¿por qué me he desamparado? Habla de los sufrimientos, igual que Isaías 52, 13 al 15, igual que Isaías 53, de 1 al 2, y las glorias de Cristo, como el Salmo 2, como el Salmo 16, del 8 al 11, como el Salmo 110. ¿Sí? Así que todo esto, por eso que el profeta, hay ciertas cosas que el profeta revela de parte de Dios que están en el presente, y hay ciertas cosas que el profeta revela de parte de Dios que están en el futuro. Hay cosas que Isaías reveló para el presente, y hay cosas que Isaías reveló para el futuro, hablando del Mesías. Y cuando hablamos de falsos profetas, una de las cosas, bueno, el Espíritu no se contradice. El Espíritu no va a profetizar. Muchas veces cuando tú piensas en profetizar, estás pensando en alguien diciéndome el futuro, etcétera, aunque eso es parte. Pero profetizar en su extendimiento es hablar de parte de Dios. Que esta lengua Dios la está utilizando para compartir un mensaje. Y el mensaje que va a salir por esta boca no va a contradecir la palabra de Dios. Ejemplo, si tú tienes una esposa y estás buscando que Dios te dé permiso para tener una chilla, por lo menos porque la esposa, o sea, una chilla en Kissimmee me llena una necesidad, otra en Semino me llena una necesidad, otra en Brevard. Y Señor, dame permiso. Ningún profeta de Dios te va a decir que no hay problema, que Dios te da permiso. Amor es amor. Ama a todo el mundo. Tenga todos esos amores. Busca todas las concubinas que puedas. Sí, como en el Antiguo Testamento. Amor es amor. Ustedes se aman. Arranque, olvídate. Y tenga la mujer. Y el Espíritu de Dios no se va a contradecir. Lo que puede pasar es que se quede solo. Sí, no se va a contradecir. ¿Ok? Y el último, para despedirnos, alguien me lo puede leer, versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar
ángeles, los ángeles. Amen. Oh my God. Sí, eso todavía sucede hoy. Eso todavía sucede hoy. Donde dice que ellos revelaron, no era para ellos, porque ellos no experimentarían lo que vendría en el futuro para nosotros. Cuando hablaban del Mesías del futuro, ellos no lo experimentaron. Ellos hablaron de cosas que otros iban a experimentar. Los profetas de Dios y las profetisas de Dios para el futuro, que otros lo iban a experimentar. Que aún ángeles deseaban y anhelaban ver lo que los profetas y los profetisas anunciaban. Mira qué cosa. Wow. Que aún, a pesar de que el profeta está anunciando, los ángeles no tenían ninguna más información excepto lo que Dios le estaba revelando por el Espíritu a través de los profetas. Y anunciaban, decían, oye, estaban a ver el Cristo y a ver su ministerio y a ver su sacrificio y ver su liberación. Y aún hoy los ángeles anhelan ver que su palabra, que la palabra que sea predicada produzca fruto en la vida de las personas. Por eso que dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hacen los ángeles? Anhelan verlo, anhelan verlo, anhelan ver que una almacena al gobierno, el amor de Dios, anhelan verlo y lo celebran. Y entonces, así que predicar, para terminar, es anunciar la gracia en Jesucristo para santificación y obediencia a Dios. Por eso que salvo siempre salvo no encaja, porque está anunciando dos cosas. Número uno, el perdón y la gracia de Dios. ¿Para qué? Como acabamos de leer, para santificación y para obedecer al Señor. Y cuando uno es elegido, hoy repito, elegido para servicio a nuestro Dios. B, no es el mensaje del predicador, sino del Espíritu Santo de Dios. Como dije ahorita. Muchas veces uno prepara algo, pero como ministro en cualquier ministerio dice, Señor, prepare algo, pero usa. Yo estoy aquí para que yo traiga palabra y nadie cambie. O el Espíritu no toque a nadie. Yo preparé lo que tú me dices en privado, pero en público, esta lengua es tuya, esta mente es tuya, este corazón es tuyo, porque tú lo uses para la palabra tuya fluya a través del instrumento. Y sé que los ángeles, que también se alegran los ángeles y desean ver la operación de la palabra de Dios en la gente, que aún, como dije ahorita, por eso aplauden y hacen fiesta cuando ven esa palabra de Dios que opera en la vida de la gente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La semana, entonces, basado en todo eso, algunos de ustedes la semana que viene, basado en todo eso, mira cómo, por lo menos en mi Biblia, yo tengo el título del 13 en adelante, llamamiento a una vida santa. Por lo menos esa la lección que vamos a ver la semana que viene o la otra. Llamamiento a una vida santa. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estos 12 están tremendos. Entonces tú lo puedes volver para atrás, leer así que vamos a orar. Vamos a terminar. Padre, te damos gracias, mi Señor, por esta noche. Gracias por esta palabra. Gracias por entender más lo que tu Espíritu Santo hizo y está haciendo en nuestras vidas. Perdónanos, mi Señor, si en algo hemos resistido al Espíritu en nuestras vidas. Si en algo, Padre, hemos resistido, mi Señor. Si hemos huido, Padre, de la aflicción. Si hemos huido, mi Señor, de la prueba sin adueñarnos de tu salida. Pedimos, mi Señor, que vuelvas de nuevo, mi Cristo, y que tu Espíritu Santo nos enseñe a adueñarnos de tus almas, Padre, para soportar las pruebas y soportar las tentaciones. Gracias por tu perdón. Gracias, mi Señor, por tu presencia. Gracias por tu compañía. Guárdanos hasta el día de nuestra redención, mi Jesús. Nos mantenga fiel y obediente y continúe transformando y cambiando, mi Señor. Que nuestra vida espiritual sea una de las que tú esperas ver en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Vaya, Efraín, buenas noches.